Fue vicerrector en los comienzos, y esto confirma lo que acabo de decir, de la Universidad Pedagógica, inicialmente Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires, hoy Universidad Pedagógica Nacional. En fin, en la Universidad Nacional de San Martín, actualmente Daniel es profesor titular de filosofía política, tanto en la carrera de filosofía como en la carrera de historia. En la carrera de filosofía es además profesor de historia de la filosofía contemporánea. Asimismo, en la propia UNSAM es profesor titular de una de las introducciones a la filosofía, precisamente de la introducción a la filosofía que se dicta en varias carreras de distintas escuelas, tanto de la Escuela de Política y Gobierno como de la Escuela de Humanidades y del IDAES. En la Universidad Pedagógica Nacional, también actualmente, es profesor en el área de formación general, y en el año entrante tendrá allí también a su cargo la asignatura Filosofía del Lenguaje en la joven carrera de filosofía. Joven, pues entrará esa carrera allí en su tercer año de existencia. Daniel Malcolm nos hablará hoy sobre, y ese es el título de la conferencia que ustedes han venido hoy a escuchar, el comunismo y el enigma de la historia, apuntes sobre Marx. Su palabra de inmediato hará que por unos largos minutos el resto sea silencio. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias al Centro de Hermenéutica, a su director, Carlos Ruta, y a todo el personal por la invitación a participar en esta actividad y poder contar lo que he estado leyendo con mucho trabajo en los últimos 10 años. Y por supuesto también agradecer a la Universidad de San Martín, que la UNIC, que me han permitido dedicarme a estudiar algunos de los temas que más me gustan, y este es uno de ellos. Bueno, yo no sé si me puedo mover bien, pero acá atrás hay algo escrito que, si ustedes ven la parte de arriba, hay unas siglas que es MLP, es el modo de producción. Entramos ya en el pensamiento de Karl Marx, ¿no? De Marx. No me voy a detener mucho, pero Marx elenca 5 modos de producción: el asiático oriental, el greco-romano antiguo clásico, el medieval, germánico, todos los nombres tienen que ver, ¿no? O feudal, el cuarto burgués capitalista, y el 5 comunista. Yo antecedí uno que podría ser el modo de producción cero. Yo puse, podría ser arcaico, siempre dentro de la obra de Marx. Después, si ustedes ven, los 3 primeros pertenecen al pasado. El cuarto es el presente de Marx. Pregunta, ¿es el presente de Marx? No. Y el del futuro es el comunista. Bueno, abajo yo hice una serie de aclaraciones muy sencillas a las cuales me voy a referir, que de alguna manera contribuye a aclarar, no confundir lo que está arriba. Lo que está arriba es ese elenco del año 1859. En el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, Marx hace 10 años que está en Londres, y recién 8 años después va a publicar el tomo 1 del Capital, único de los 3 tomos publicados en vida de él. En ese prólogo, de 5 o 6 páginas, Marx, en una página y media, para la desesperación de los intérpretes, pero para poca preocupación de los militantes políticos, enunció lo que su amigo de toda la vida, amigo leal, compañero intelectual, Engels, llamó materialismo histórico, concepción materialista de la historia. Ambas expresiones que Marx nunca usó.
O sea que lo que Marxismo ha usado, seguramente bien, como se quiera calificar, el materialismo histórico, el núcleo de eso, el dogma, es una página y media. 2, o mucho. Y ahí está ese elenco, con un detalle muy importante. Que Marx dice, esto ha servido para mí como hilo conductor de mis estudios. Eso es muy importante. Pero bueno, quizás cometió el error de escribir eso sin desarrollarlo mucho y dice, bueno, ese es el dogma del materialismo histórico y eso es un camino por su cuenta. Bueno, nada. Como para aclarar algo que está escrito ahí y que puede ser útil para lo que es. Bueno, yo parto de la pregunta, ¿no? Voy a ir un poquito rápido. Parto de la pregunta, ¿qué es comunismo para Marx? Ante todo, conviene tener en cuenta que a pesar de tratarse de un concepto de problema crucial en la obra de Marx, me refiero al comunismo, no hay en ella un tratamiento ni amplio ni específico de este problema, sino más bien una serie dispersa de definiciones y observaciones. Por otro lado, yo sugiero, esperando que contribuya a despejar el acceso al concepto de comunismo, dejar de lado momentáneamente conceptos, palabras como común y comunidad. Porque probablemente para Marx el comunismo, si bien tiene que ver con eso, en verdad es otra cosa. Primariamente me voy a basar en un par de pasajes de la obra de Marx que atañen al concepto de comunismo. El primero de ellos se encuentra en los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Estamos con el joven Marx. Marx tiene unos 26 años, ¿no? Nació en 1818. Allí dice Marx, el comunismo se sabe a sí mismo como reintegración o retorno del hombre a sí mismo, como superación de la autoalienación o autoextrañamiento, como se traduzca, humano. Los dos términos que interesan de esta cita son reintegración, en alemán es reintegración, y retorno, Rückkehr. No ofrecen dificultades de traducción. Términos que serán decisivos al momento en que Marx elabore su tabla o esquema de la historia, como ustedes pueden ver, ¿no? Hay en el inicio algo que está unido, sería ese comunismo que podemos llamar primario, ¿no? Luego hay un proceso de separación con distintas etapas, sucesivas separaciones, hasta llegar a la máxima separación que para Marx está representado por el modo de producción capitalista. Y después es todo un problema grave en la teoría de Marx, porque después viene el comunismo, que es la reunión de aquello que se había separado. Es casi un salto mortal, ¿no? No es que Marx no ha construido puentes, ¿no? Pero esos puentes por lo menos son vaporosos, ¿no? ¿Sabes dónde están? Bueno, luego de la cita que yo mencioné, Marx dice una frase que es muy marxiana, ¿no? Dice, el comunismo es el enigma resuelto de la historia. Eso le gusta mucho a Marx, misterio, enigma, ¿no? Suele usar. El comunismo es el enigma resuelto de la historia. Claro, ¿por qué? Porque explica esa secuencia, ¿no? O sea, hay algo común, original, que sea natural, intuitivo o primario. Hay una pérdida, hay una unión que se perdió. Y luego el comunismo, como modo de producción futuro, es la reunión de eso que estuvo unido y después se separó. Y por eso es la solución de ese enigma, ¿no? Cabe señalar también que en estas líneas de 1844, Marx distingue lo que él llama un roe comunismus, o sea, un comunismo rudo o tosco. El traductor argentino, Vera,
que es un muy buen traductor, en la edición de Código, puso primitivo, pero sin tratar de enmendarle la palabra. ¿No? Claro, traductor, yo propongo rudo o toco, porque tiene más de un aspecto que hay que tener en cuenta en esta especie de etiqueta del comunismo toco, que tiene que ver con esta exposición. Por un lado, resume de algún modo una crítica al buen salvaje. Por otro lado, este señalamiento forma parte de las críticas que tanto Marx como Engels por mucho tiempo dirigieron contra los diversos socialismos que circulaban en su época. La crítica de Marx a los socialismos, el socialismo utópico, o los socialismos utópicos, ha operado como una lápida sobre ellos, porque levantar una crítica de Marx para quien tal y quien se lo va a muy difícil de hacer. ¿No? ¿Y por qué podría ser un comunismo utópico de esos socialistas utópicos? Porque no es científico. Porque está más ligado a sentimientos, ¿no? A eso común o comunitario, una cierta fraternidad que no está apoyada en el conocimiento científico de la historia, que para Marx es el conocimiento de la economía política. ¿No? La crítica de la economía política es el programa marxiano, la frase que orienta su trabajo. Y uno podría preguntarse, ¿adelanta alguna de las críticas que Marx formulará a la comuna rural rusa y a los populistas rusos? Hay que destacar también que el comunismo, para Marx y Engels, en tanto solución del enigma de la historia, es algo que está íncito a la historia, está dentro de la historia. Es parte de lo que podríamos llamar el orden natural espontáneo. Orden natural espontáneo. Es un concepto clave y caro liberalismo clásico. Seguramente Marx lo recepcionó por su larguísimo contacto con la economía política de su tiempo. No es algo que haya que implantarse afuera de esto, no es un ideal. Así lo dice en el libro La ideología alemana, que no fue un libro, es otro problema. La primera parte de ese libro, supuestamente dedicada a Feuerbach, la verdad no está dedicada a Feuerbach, circuló muchísimo y forma parte sobre todo del canon del materialismo histórico. Pero ese libro no fue un libro. ¿No? Justamente en el prólogo del 59 dice, lo dejamos, dice Marx, en su manuscrito, que escribió en unos días febriles con Engels, lo dejamos a la crítica roedora de los ratones. A eso quedó ahí. Ahí dicen justamente esto, ¿no? Más allá que no fue un libro y que el texto está muy intervenido, tachado, raro. Hay varias manos, no solo la de Marx y Engels, sino el texto está ahí. Y ahí dice ambos, el comunismo no es un estado de cosas, una especie de situación, un Zustand, que deba implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas. Comunismo, por lo tanto, en cuanto al enigma resuelto de la historia, es de alguna manera una respuesta a la pregunta ¿qué es la historia? Título de un historiador de la Revolución Rusa. O el libro de Gordon Chang, What Happened in History, lo que sucedió en la historia. ¿Pero qué es lo que sucedió en la historia según Marx? La respuesta, en parte, a esta pregunta puede encontrarse en la teoría marxiana de la acumulación original, expuesta en el tramo final del Capital, primera edición de 1867. Insisto en recordar esto. En los 3 tomos del Capital, el único que se publicó en vida y que Marx terminó, es el tomo 1. Lo demás se lo dejó a su amigo Engels, probablemente un día le dijo, acá tenés, mamá, para eso están los amigos, arreglar. Como va a decir Engels más adelante, y el único que le tiene la letra a Marx soy yo, y con mucho trabajo. Está testiguado que a medida que avanzaba, su edad escribía con una letra cada vez más chica.
¿no? Por ejemplo, los cuadernos etnológicos, que es lo último que escribió, uno dice, es una traducción al inglés. Vos buscás, no hay una traducción al alemán, no es ni el alemán ni el inglés. ¿Por qué? Porque lo escribió en alemán y en inglés. Y además con un código de abreviaciones, que es taquigrafía inventado por él, como hacemos todos. No descifrar eso. Bueno, volviendo a esto, la acumulación originaria es un concepto clave. Tiene que ver con la economía, pero tiene que ver con la historia, con esto. Ahora vamos a ver. Acá hay dos alumnos, brillantes alumnos de la carrera de historia, Manuel Maqueda y Sebastián Balbi, son muy buenos alumnos y ya son expertos. Están pros. Lo han demostrado haciendo escritos muy buenos. Bueno, muy bien. ¿Qué es la acumulación original? ¿Qué es? Acumular algo. Acumulo manzanas, acumulo deudas, por ejemplo. Acumulo dólares en el Banco Central, no. No son cosas. No, eso no. Nos fuimos a fijar por la duda. No. Lo que se acumula es un proceso, un modo de hacer algo. No son cosas. Después de ahí sí. ¿No? Dice más, la llamada acumulación originaria no es por consiguiente más que el proceso histórico de separación entre productor y medio de producción. La acumulación originaria entonces es un proceso. Laura me va a acordar la arsánica pronunciación del alemán, Scheidung o Trennung, conceptos, palabras que usan distintos textos, corte, división, separación, etc. Brevemente, la separación para Marx afecta no solo a la propiedad, o sea que unos son propietarios de los medios de producción y otros no, y son los que trabajan. Esta separación afecta a todas las condiciones objetivas del trabajo. El punto máximo de esta separación se expresa en el concepto marxiano de subsunción real, que Marx elabora, sobre todo para la tortura de sus intérpretes, en un capítulo sexto del Capital que no lo escribió y no lo puso en la... Y nadie sabe por qué lo dejó. Entonces nadie descubrió. Y la subsunción real se distingue de la formal. La formal es la subsunción, o sea, el sometimiento, vamos a decirlo así, respecto de quién tiene la propiedad. Pero la subsunción real, la que de verdad es la separación del conocimiento. El obrero está separado del conocimiento. ¿Conocimiento dónde está? En las máquinas. Que más llamaba la máquina. De ahí la extraordinaria frase de un gran dirigente obrero de Chicago, que se llamaba Billy Haywood, que decía que el cerebro de los managers estaba debajo de la gorra de los obreros. No se hubiera leído a Marx, hubiera entendido. Es como una matrix, que está por un lado, habiendo vaciado la cabeza y dando lugar a una leyenda que todavía no sé si alguien escribió, que sería la leyenda del obrero sin cabeza. Así como está la leyenda del jinete sin cabeza. Esto para Marx trató de seguir, no sé de manera, pero esto afecta gravísimamente a la teoría marxiana de la revolución. ¿Quién va a hacer la revolución si no hay cabeza? Bueno, volviendo a este lenguaje un poco extraño de la leyenda del obrero sin cabeza, se me ocurrió también utilizar esta especie de metáfora, que es la siguiente. El modo de producción capitalista, el 4, en tanto es esa separación extrema, resultado de sucesivas separaciones históricas, de alguna manera, es algo así como la camisa peligrosa de la historia. En los relatos artúricos, me baso en el libro de Jesse Weston, una inglesa que escribió hace más de 100 años, una obra que fue muy influyente en la poesía de Hegel,
ella dice, bueno, en los relatos artúricos suele haber un momento, ese momento de la Perdió la imagen. en la cual el héroe que está en la búsqueda del santo grial, antes de poder ingresar al castillo del grial, debe pasar es una prueba extrema, porque esa capilla es una capilla inversa, no la capilla del hijo, sino la capilla del hermano. Es oscura, es una noche, el viento agita las puertas, se escuchan gritos, hay sangre por las paredes, pisan los huesos de aquellos que no han podido superar la prueba, ¿no? Han quedado ahí adentro. Cuando sale, es de día. Y después entonces puede ingresar al castillo de Grial, que sería, en todo caso, siguiendo el pensamiento de Marx, el comunismo. El comunismo entonces se cifra en una unión, ya lo dijimos, que es en verdad un arreglo, un volver a unir aquello que fue separado. O sea, el comunismo es, dice llanamente, la superación en términos hegelianos, la apelo de la acumulación originaria y de su misterio. Título del capítulo que trata de la acumulación originaria se llama acumulación originaria. El primer ítem se llama el misterio de la, ya empezaba a salir bajo meter con Marcela, el misterio de la acumulación originaria. Bueno, voy a intentar ahora una especie de paso, de transición, entre lo que dijimos del comunismo y la acumulación original a la correspondencia entre Marx y la militante rusa populista Vera Zasurovich. Hace un momento dije, bueno, conviene separar el comunismo, según Marx, de común y comunidad, que es lo obvio, es lo que inmediatamente se dice. Yo no sé lo que pasa, pero la gente escucha la palabra comunidad y ya empieza a alinear, se empieza a abrazar. Una especie de continuidad. A Marx eso le gustaba, pero tremendamente. ¿No? No es que no tenga que ver con eso, sino ya aclaramos eso. O sea, pero eso salta a la vista. No se puede evitar el vínculo entre el comunismo marxiano y la comunidad. Pero es algo diferente. No es lo mismo. El comunismo, por ejemplo, que pudiera encontrarse en la comuna rural rusa, no es el comunismo marxiano. No se trata de lo mismo. La comuna rural rusa, después vamos a ver un poco más, en los minutos, es en verdad una especie de Robert comunismo, el comunismo tosco, probablemente, un comunismo simple, intuitivo, Marx suele decir natural. Natural quiere decir poca dinámica histórica. Eso. No es que es una planta o un árbol, digamos. Una historia que todavía no está en su dinámica propia, ¿no? Que está como buscando su propia dinámica. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese comunismo, podría ser arcaico o primario, del comunismo marxiano? ¿Cuál es la diferencia entre el comunismo de la comuna rural rusa y el comunismo marxiano? La diferencia es la siguiente. Ese comunismo primario no resulta de la superación de la acumulación original. No resulta del momento de máxima separación o abstracción histórica, sin la cual para Marx no hay verdadero mundo. O sea, nunca es un escape, nunca es un escapismo, y nunca es un salto. Remitiéndome a la fuente científica, que yo suelo consultar, si ustedes ven una de las películas de Indiana Jones y la última cruzada, hay un momento en que Indiana Jones, ¿no?, está por llegar al Santo Grial. Es muy interesante. Él llega a un lugar y hay una Biblia, ¿no? ¿Vos la viste, Sebastián? Hay una Biblia. Y entonces él dice, no puedo, ¿no? Entonces tiene un cuadernito, ¿saben los apuntes de Marx? Hay unos dibujos. Entonces hay un concepto ahí, el salto de la fe, ¿no? El salto de la fe. Nunca más propuso esto.
Nunca la revolución parece el santo de la fe. Por eso es científico. Eso es muy, muy importante. No sé si tiene razón. No se trata de eso, ¿no? De tantas diferencias. Entonces, ese comunismo que puede encontrarse en la comuna rural rusa no ha pasado por la capilla peligrosa. Y si no pasa por la capilla peligrosa, no puede llegar entonces al santo Grial. Bueno, vamos a ingresar entonces de a poco a la correspondencia de Marx con Vela. Lo primero que yo sugiero que se tenga en cuenta, que yo leí un librito que se editó acá en Argentina, escrito sobre Rusia, son 2 tomos. El tomo 2, que Diego gracias a Diego lo hizo circular entre los que participan de estas sesiones secretas. Ahí están todos los textos que importan para esto, por no casi todos. Los voy a enumerar porque es interesante. Primero hay un texto de Engels, de 1875. Ese texto es muy importante, porque probablemente es la base de lo que Marx realmente piensa. Los especialistas dicen que Engels se lo escribió porque, de acuerdo con Marx, se va a contestarle vos a eso, no vamos a decir que es un texto más o menos breve, siempre al estilo Marx. ¿Por qué? Porque lo va a dedicar 2 años después por algunas correcciones y agrego el estilo. No resisten la tentación. Eso es importante. Luego tenemos la carta a la redacción de una revista rusa. Marx escribe en 1877, porque aparece una serie de artículos que discuten algunas de sus ideas, lanza una crítica. Marx escribe una carta de 4 páginas que no envía. Y lo guarda, una nota. Luego, en 1881, Marx fallece en 1883, faltan 2 años para su fallecimiento, no está en esa nota, eso es importante. Vera Sassulich, una militante rusa, ahora vamos a decir algo de ella, envía una carta que sí vamos a ver con Marx la carta es muy breve. Marx le va a contestar 20 días después, más o menos, con una carta también de una página, no más que eso. Pero antes escribe 4 borradores de 30 páginas. Todo tachado, borrado, repetido. Algunos dicen, Reazano, que fue un gran marsólogo, decía, bueno, Marx no sentía bien de salud, le costaba redactar, puede ser, no sé, no tengo condiciones de dinero. El documento ahí está y se lo puede leer. El otro suceso interesante, que no es una pieza más a este listado, pero sí un elemento a destacar, que Marx efectivamente le escribe a Vera una carta, se la envía, pero ellos la guardan. Ellos, los populistas, los marxistas, la carta no circula. 30 años después, si ustedes ven el librito escrito sobre Rusia, el tomo 2, donde está toda la correspondencia, ahí dice Razanov, en 1911, estando yo buscando, qué sé yo, él llega a descubrir todo este movimiento. Y le pregunta a algunos, Vera Sassulich todavía está viva, nació en 1851 y falleció en 1919. O sea, está viva todavía. Pero ya nos dice que le hizo preguntar por otros. ¿Vos recibiste una carta de Marx? No. Nadie dio aviso de que hubiera recibido esa carta. Recién se va a publicar en 1924, o sea, con la revolución ya en curso, creo que será en el. Bueno, el otro grupo de textos que de alguna manera da un contexto a estas cartas no está en ese tomito de los escritos sobre Rusia, que son los que yo mencioné hace un rato, los llamados cuadernos etnológicos. Son 2 cuadernos. Bueno, después quizás podemos
hacer una referencia a estos cuadernos. Y por último, que tampoco está incluido en esta selección, en cualquier edición más o menos completa del Manifiesto del Partido Comunista, se van a poder encontrar con el prólogo que Marx y Engels, algunos dicen que vio Engels, a la segunda edición rusa del Manifiesto del Partido Comunista en 1888. Bueno, ¿cuál es el problema principal que se discute en los textos y en la carta de Lenin? ¿No? La pregunta creo que la podemos formular en el lenguaje que yo sé, no sé si es más correcto, que sería el siguiente: ¿se puede ingresar al castillo de Santo Miguel sin pasar por la capilla peligrosa? Eso es lo que pregunta. O sea, ¿se puede llegar al comunismo sin pasar por el capitalismo? O sea, se puede llegar al comunismo esquivando el modo de producción 4 del burgués capitalista. Una pregunta de una enorme importancia para Rusia, sobre todo pensando en lo que pasaba en esos momentos y lo que va a pasar no muchos años después, en 1905 y 1917. ¿Por qué verás estas preguntas? Bueno, de alguna manera ya lo define. Por un lado, la comuna rural rusa es una especie de precomunismo, comunismo primitivo, primario, pero con este dato muy importante, sobre todo para los populistas. Es un comunismo bueno, sano. Esto tiene que ver sobre todo con los populistas en su primera etapa en Rusia, cuyo gran héroe fue Herzen, con los paneslavistas, o sea, el mito, el constructo del pueblo ruso es bueno, es sano, frente a un occidente corrompido, ¿no? Frente a una nobleza corrompida. Si uno escucha eso, a Putin todavía dice eso, es difícil creerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una base para construir otro comunismo, ¿no? Por supuesto, ¿qué le preocupa? Evitar los males del capitalismo. Y también un aspecto muy importante al cual Marx no escapó, porque da la impresión que hace fuerzas titánicas para no caer en eso, que es lo siguiente: apurar el tiempo de la historia. Apurar el tiempo, acelerar el tiempo. El tiempo ya está acelerado, no solo para los revolucionarios, para el capitalismo de esa época, para ese mundo de ideas europeas que ya son europeos mundiales. El tiempo corre cada vez más rápido. Y además a la gente le gusta. La herencia humana se va involucrando cada vez más con eso. Entonces eso sirve para contraer, achicar, acortar. Rusia es un país atrasado, no tiene una burguesía económico-social equiparable a los países europeos más avanzados. Marx y Engels suelen hablar de Europa Occidental. ¿Qué es Europa Occidental? La Europa donde no está Rusia. Sí. La Europa donde no está Polonia, los países del Báltico. Sí. Marx dejó unos manuscritos sobre Polonia. No son muy extensos, pero son muy importantes. Denunciando a Rusia. Esos países más avanzados que muestran el proceso normal de materialismo histórico, pero claro, puede ser muy largo, muy doloroso, ¿no? Entre los antecedentes que también cabe mencionar, aparte de los textos y estas primeras expresiones, para no ser tan extensos, una cosa que es importante saber es que hay coincidencia en decir que Marx era antirruso, por distintos motivos, tanto él y sobre todo Engels, porque Rusia es el valor de la reacción, porque es panelavista, porque es agresiva
expansionista, ¿no? Imperialista, estaba siempre queriendo invadir. Un texto muy importante en ese sentido es uno que Marx escribe en inglés, que publica en el diario Conservador, un tipo que era el director, su director, que se llama Urban, que era, es muy raro, todo el mundo es así, era antirruso y filoturco, ¿no? Marx era, claro, es una cosa muy particular, ¿no? Marx era antirruso, pero no filoturco, bueno, por lo menos no. Bueno, son varios artículos, ¿no? Que se llama Revelaciones, bien lenguaje marcial. Revelaciones sobre la diplomacia secreta del siglo XVIII. Es un libro sobre el siglo XVIII. Él encuentra documentación en el Museo Británico. Iba todos los días, prácticamente. Y ahí encuentro mucho material de todo tipo de documentación. Por ejemplo, esto, que utiliza para este tema. Denuncia a Rusia como anti-ilustración, anti-revolución francesa y, por supuesto, contra todo lo que va a venir después en el siglo XIX, la guerra napoleónica y contra las izquierdas, para decirlo de alguna manera. El tipo de gobierno para Marx de Rusia es despotismo oriental. Es un tópico, despotismo es un tópico que nace en Aristóteles. Él lo connota de manera que casi no se ha avanzado sobre eso. Y lo oriental es asiático, ¿no? Tiene que ver obviamente con asiático, pero estoy hablando siempre de más. ¿Qué quiere decir? Poca dinámica histórica, poca movilidad de largos periodos históricos donde prácticamente no pasa nada. Tengas en cuenta que Marx se había puesto a estudiar ruso en 1870, que tenía contacto con rusos desde los años 40 y pico, el tal Anenkov, y sobre todo con uno muy importante que es Danielson. Marx lo apreciaba mucho. Danielson se ocupa de la traducción del Capital del alemán al ruso. Nunca se conocieron personalmente, todo por correspondencia. Y otra cosa que hay que decir es que ya había en esos años, en 1880, una polémica entre marxistas y populistas en Rusia. Los marxistas querían aplicar canónicamente estos esquemas, es decir, para el comunismo hay que pasar por el capitalismo. Y los populistas, de alguna manera, hacen la pregunta o buscan el camino sobre el cual Veras Azul lo interroga a Marx. ¿Se puede evitar eso y pasar, ¿no?, directamente? Bueno, las preguntas de Veras, más o menos ya están enunciadas. Las repasamos un poquito. Ella comienza diciendo, bueno, lo que me interesa es la cuestión agraria en Rusia y nuestra comuna rural. Resumiendo lo que ella dice, podemos separar sus preguntas enunciándolas por dos modos muy sencillos. Uno, ¿qué esperar? Y la otra, famosa, ¿qué hacer? Tituló un libro de Lenin, un libro de Tolstoy y un libro de un populista ruso que se llamaba Chernyshevsky, que Marx apreciaba mucho. ¿Qué hay que esperar? Hay que esperar que Rusia se desarrolle de modo capitalista, como ya ha sucedido en Europa Occidental. Es una espera de siglos, un poco irónicamente. ¿En qué vamos a sentarnos a contar los siglos? Este desarrollo traería como consecuencia la inevitable desaparición de la comuna rural rusa por ejemplo de la implantación de la propiedad privada capitalista. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Si la comuna rural rusa tiene validez, hay que liberarla de ciertas trabas. Fíjense las trabas. Exceso de impuestos. Dominio de la nobleza que exige pago, claro, de ellos. Y mala administración pública. Levantar esas trabas, no son mentiras, ¿no?
y espera que la comuna rural rusa se desarrolle hacia la vía socialista, que se libere, diríamos nosotros, su dinamismo histórico, si es que la tiene, cosa que más está en duda. A estas inquietudes, y con esto tenía la carga de Vela, se agrega la siguiente observación de Vela, también un poco irónica, ¿no? Dice, en los últimos tiempos hemos escuchado decir que la comuna rural es una forma arcaica que la historia, el socialismo científico, o sea, todos los tópicos marxianos o marxistas, en una palabra, todo lo que es de más indiscutible, condenan a perecer. Los que predican esto se llaman discípulos suyos por excelencia, ponen los puntos marxistas, ¿no? Una cosa que no dije, todo esto está escrito en francés, ¿no? La carta fue enviada a la revista rusa, la carta de Vera a Marx, la respuesta que Marx le va a enviar y los borradores. Todo está escrito en francés, ¿no? Marxistas, le dice, no, pues una media. Nuestro padre estaba Plejánov, era todo un señor, ¿no? Lo más gracioso es que después Vera se va a hacer marxista, va a dejar el positivo y se va a pasar. No había tanta diferencia, seguramente, ¿no? Dice, los que se dicen entonces, los que dicen esto son sus discípulos, se llaman marxistas. Y el más poderoso de sus argumentos, dice Vera, es lo dice Marx. O sea, de alguna manera se burla de esto, ¿no? Y Marx también, cosa que se recoge que supuestamente dijo, no es fácil comprobar esto, diciendo yo no soy marxista. Otro le pregunta, ¿van a publicar sus obras completas? El profesor dice, bueno, primero habría que escribirlas, ¿no? Ese tipo de frases que son típicas de Marx, ¿no? Bueno, ahora vamos a la respuesta de Marx. La respuesta es muy sencilla, es muy breve, pero tiene algunos matices importantes. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien. Bien. Perfecto. Hasta las 12 no. Aquí ya tengo que terminar. Cuando termine. Tranquilo. Bueno, la respuesta de Marx entonces comienza con el intento, dice, de aclarar un malentendido. Ya que estamos en el centro de la hermenéutica, para lo cual Marx, tanto sea en la carta que le envía a ver, en los borradores, y en la carta que no envió a la revista rusa, se va a referir a un pasaje, se va a citar a sí mismo, de la versión francesa del Capital. La versión francesa del Capital, recuerden que la primera edición del Capital es de 1867, y la versión francesa salió en entrega, como si fuera así, entre 1872 y 1875. ¿Por qué Marx cita la versión francesa? ¿Por qué no cita la alemana? ¿Por qué no cita la rusa, de la cual dijo es excelente? Cuando todos sabían, además, que tanto Marx como él tenían críticas a esa versión francesa, que había hecho el tal Rouen, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Marx dijo, bueno, yo voy a revisar la traducción que hace Roy, o Roy, como quieran decir, cosa que hace y no hace, me parece a mí. Y no solo eso, sino que intervino el texto en muchas ocasiones. Cambió, no son cambios tremendos, pero cambió cosas de lugar, suprimió, agregó, alargó y modificó unos cuantos pasajes. De hecho, al final de la versión francesa, ustedes saben que está en curso la edición de las obras completas de Marx y Engels, con un título muy impactante que es Mega, ¿no? Esta es la Mega 2, la Marx Engels empieza a marcar, ¿no? Y ahí se ocupan de editar esta versión francesa como un libro. De hecho, Marx le agregó
un pequeño aviso al lector, una nota final, que dice que esta edición francesa posee un valor científico independiente del original. Y del original alemán, se entiende. ¿Cuál? Hay un original alemán. Y debe ser consultada incluso por los lectores familiares con la lengua alemana. ¿Será por eso que Emán cita esa edición? ¿O hay otros motivos? A esto yo creo que es oportuno agregar que, como ustedes saben, hay una edición magnífica de Capital en castellano. Seguramente se podrá superar, pero es una edición excelente. Que condujo una persona muy bajo perfil que se llama Pedro Escarni, con él. No sé si vive, no sé qué sido de él. Es de los años 70. ¿No? Es la primera edición, es casi una edición crítica en una lengua que no es alemana. Bueno, y ahí tiene una introducción muy interesante. Y siempre refiriéndose al tomo 1, que es lo que Marx termina y se publica en vida. Dice, en verdad no hay una versión original del tomo 1 del Capital, sino varias. Se trata, dice, algo así como de un enorme palincesto. Los que estudian cosas de la antigüedad saben que lo que se escribía sobre pergamino se podía tachar, ¿no? Raspar, borrar, mejor dicho, más que tachar, y se podía volver a escribir arriba de eso. Cuando eso en algún momento se recepciona con alguna técnica más o menos sofisticada, se puede leer lo que está abajo. O sea que lo que dice Oscar es que el tomo 1 del Capital, que es lo que Marx terminó, es un enorme palimpsesto, o sea, una sucesión de capas de escritura que es muy trabajoso, muy difícil poner en paralelo, porque de la primera a la segunda edición alemana hay modificaciones. Hay modificaciones en esta francesa, y hay modificaciones en una inglesa, y hay modificaciones en una tercera alemana. ¿Cuál es el? Scarron dice, el tomo 1 del Capital no salió de la cabeza de Marx completo, como fue el caso de Atenea surgiendo de la testa de Zeus. Maravillosa ella, la joven guerrera, con el pelo, la lanza, ya totalmente equipada, completa, la misión furia. ¿No? Dice, no, fue surgiendo, ¿no? ¿Alguna vez terminó ese nacimiento? ¿Alguna vez terminó? ¿Qué es lo que salió de la cabeza de Marx? No solo en cuanto al Capital, sino en cuanto a su obra en general, su pensamiento. ¿Es la obra de Marx una obra fragmentaria? ¿Qué obra no lo es? ¿En qué medida, si es fragmentaria, lo es? ¿En qué medida esto afecta a su pensamiento? ¿En qué medida esto afecta a lo más importante? ¿Para qué leer a un autor si no es para pensar? ¿Es una obra inconclusa? Todo autor importante que se precie tiene que tener una obra inconclusa, ¿no? No sé, la de Beethoven, no sé. Hay casos y casos, ¿no? El caso de Hegel, por ejemplo, es un poco particular. Es una obra inconexa. ¿Qué obra no tiene desconexiones internas? Marx se contradice. ¿Quién no se contradice? ¿Quién no se contradice? Claro, con este panorama, ¿no? Como Marx intentó crear un malentendido, con este panorama, lo raro sería que no hubiera malentendidos. Y no uno, sino varios. O sea, es normal. A Marx eso no le molestaba. Al contrario, es una cosa que va a cicatear constantemente a pensar, a escribir, bien o mal. ¿No? Bien o mal. Tengan en cuenta que Marx dejó 200 cuadernos.
200 cuadernos, manuscritos. Cuadernos no Moleskine, no, el cuaderno de hule, el cuaderno de los chicos, digamos, agarrar el cuaderno de los chicos, papel escado. En los primeros años el hombre la pasó muy mal, se le murieron 3 hijos varones, empeñaba ropa para poder agarrar los mandos, trabajó como periodista en el diario de Nueva York, un poco incorrecto, le pagaban $1 por ahí, por un artículo, escribió como 500, ¿no? Sobre una cantidad diversa de temas. Pero, ¿qué es lo que importa de este malentendido? Acá hay algo latente, a mi juicio. ¿El malentendido qué es? Me entendieron mal. ¿Quiénes me entendieron mal? Los marxistas de Rusia. ¿Qué son los marxistas de Rusia? Algunos son tipos estudiosos, como Plejánov, pero otros son militares, son políticos. Y acá hay un choque entre que Marx pivoteó un poco en eso, a mi juicio, es muy discutible, yo digo. Pero hay una tensión, un rol sobre el militante y el científico. Y hay que tener en cuenta que Marx pasó la historia por ser no por ser militante. Y su obra todo el tiempo apunta a eso. Su programa es la crítica de la economía política. Crítica quiere decir análisis, estudio, o sea, ciencia. Claro, el apuro de la decisión política, el apuro del militante, porque hay que decidir qué hacemos mañana, si vamos a una manifestación o lo que fuere, trae tensiones, trae perspectivas depravadas, como decía Balthusaitis, el gran historiador del arte, fenómenos ópticos de desviación, aberraciones visuales, conceptuales. Yo creo que Marx luchó fuertemente para eso, aunque también está en el nacimiento de algunos malentendidos. ¿De qué malentendido se trata? Bueno, el malentendido. ¿Qué? Hay un evento de blockchain y era en esta hora. No, este es el evento Marx. Ah, ok. No de nada. No, de nada, al contrario. Por lo menos se fueron con Don Carlos. Claro. Perdón, la gente que está conectada, espero que se entienda lo que estoy diciendo, pero yo agregaría que no va a alcanzar con destruir el Banco Central. No. Y lo digo intuitivo, aquí va a haber comunismo intuitivo, ¿no? Una cosa así. Entonces, es muy raro. Bueno, muy bien. Entonces, escucharon bastante, sí. Yo le veía cara de estupor, ¿no? Algunos lo veía que ya uno estaba cayendo en la melancolía, ¿no? ¿Qué pasa acá? Bueno, esa tristeza profunda, la serie. Bueno, muy bien. Marx dice, bueno, quiero aclarar un malentendido. ¿Cómo lo llaman ese malentendido? Fatalidad histórica. Fatalidad histórica. Expresión que de alguna manera resume una crítica a un aspecto de su pensamiento, una crítica que se le ha hecho a él. Tiene que ver con, obviamente, con el materialismo histórico y con una rigidez que en Marx no está. En Marx no está. Quizás es la profesión, es verdad. Esas simplificaciones a veces brillantes tienen consecuencias, ¿no? Pero la expresión fatalidad histórica se encuentra en la versión marxista, es verdad. Un párrafo que creo que interesa acá es el siguiente, ¿no? Está en francés y es fácil traducir. La producción capitalista engendra ella misma su propia negación. Esto es muy crítico. Con la fatalidad que preside la metamorfosis de la naturaleza. Hay que hacer notar que el pasaje paralelo de la
edición alemana, en lugar de la palabra fatalite, obviamente, se encuentra un término alemán, Notwendigkeit. Eso es otra cosa. Esto es necesidad. Y no es lo mismo. No es lo mismo que fatalidad. Fatalidad tiene algo de irremediablemente inevitable. Notwendigkeit y necesidad tiene un campo semántico más amplio. Por ejemplo, puede haber necesidad lógica, ¿no? Y esta a su vez puede presentar matices diversos. Por ejemplo, Hegel dice que la transición dialéctica más difícil se juega en el pasaje de la libertad a la necesidad. Pasaje que no es ajeno a la obra de Marx, que es hacia el final del tercer tomo. Marx se ocupa justamente de la transición dialéctica entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad. El reino de la necesidad indudablemente es el reino de las separaciones sucesivas, ¿no? Probablemente, ¿no? Y del modo de producción capitalista, el cuarto. Y el reino de la libertad está identificado, ¿no? Por supuesto, con el comunismo, con las metáforas ya mencionadas, no son habituales en el lenguaje marxista, como el de la capilla peligrosa y el castillo del Santo Grial, y la escena bíblica que cité de Harrison Ford en el Leap of Faith, ¿no? El salto de la fe. Bueno, entonces, volviendo al malentendido, Marx también cita en la carta a Vera otro pasaje que casualmente tiene que ver con la elaboración original. La edición francesa no dice nada raro, dice que la comunicación originaria es la separación radical. Son frases que Marx se cita a sí mismo cuando le contesta a Vera, ¿no? Es la separación radical entre el productor, trabajador y quien detenta los medios de producción, y agrega esto. La base de toda esta evolución es la expropiación de los campesinos. Y solo se ha cumplido de una manera radical en Inglaterra. Pero todos los países de Europa Occidental recorren el mismo movimiento. Marx dice, yo he circunscrito expresamente la fatalidad histórica, o esa fatalidad, a los países de Europa Occidental. Los demás, no sé. Si Marx era unilineal y pasó a ser multilineal en base a estas expresiones y alguna más, es muy difícil saberlo. Partiendo de la base de ser unilineal es muy malo, ¿no? Lo cual a veces suena un poco raro, ¿no? Si uno llega a fin de mes y quiere saber si le van a pagar el sueldo, uno que espera una respuesta unilineal o multilineal. Y bueno, ¿no? Unilineal, ¿vas a pagar o no? ¿No? Abrazo a mi hermana y le digo, ¿me das un beso? Y dice, bueno, ¿en qué sentido? Pero me da una respuesta multilineal. No, sí. ¿No? O sea, ser unilineal no es el demonio, ¿no? Y ser multilineal no es necesariamente bueno. Hay que ver de qué hablamos. Probablemente yo me animo a decir que Marx era las dos cosas al mismo tiempo. Para él sería normal eso, ¿no? Pero en todo caso, y por eso cita la edición francesa, porque eso en la alemana no está. Cuando dice, yo he circunscrito esto en Inglaterra, y todos los países de la Europa Occidental recorren el mismo movimiento, ¿no? Volvemos a la pregunta, ¿qué es Europa Occidental? Inglaterra, Francia, Alemania. ¿Dónde va Grecia? ¿Dónde va Grecia? ¿Qué pasa con Italia? ¿Qué pasa con España? Bueno, el texto alemán paralelo trae otro elemento que creo que es más importante.
y que luego se verá mejor expresado en la edición francesa. Y es el siguiente. En la versión alemana, hablando de la acumulación original y de esa expropiación que acabamos de mencionar. La historia de esa expropiación, dice más, adopta diversas tonalidades. Digo, no está hablando de toda la historia, está hablando del modo de producción 4. Al interior del modo de producción burgués capitalista, el proceso de la separación o la acumulación originaria en ese modo de producción. Pero fíjense, la historia de esa expropiación adopta diversas tonalidades y recorre en una sucesión diferente las diversas fases. Ya no es un lineal, no es un lineal. Solo en Inglaterra vuelve, y es por eso que tomamos el ejemplo de este país, dicha expropiación reviste una forma clásica, o su forma clásica. Este pasaje alemán tiene, a su vez, un paralelo en la edición francesa. El pasaje es este. En la historia de la acumulación primitiva, fíjense que es un concepto clave, ¿no? Se vuelve continuamente. En la historia de la acumulación primitiva, esta solo se ha cumplido de una manera radical en Inglaterra. Pero todos los países de Europa Occidental recorren el mismo camino, aunque según el medio, y la palabra es milieu, se ha usado en la biología, no sé si ya está en uso en una corriente biológica, o sea, cuando hablamos de medio ambiente, en francés se usa, el alemán es Umwelt, no, Sí, Umwelt, el medio ambiente. Según el medio, milieu, él cambia de color, ese camino cambia de color local. Mire la solución. O se encierra en un círculo más estrecho, como una rueda rusa, o presenta un carácter menos fuertemente pronunciado, más difuso, no tan idiosincrático. O sigue un orden de sucesión diferente. O sea, esto no está en la correspondencia con los rusos, sino está en la obra clásica, además. O sea, esta flexibilidad, si se quiere, de alguna manera Marx la tenía en cuenta. Esta cita, como dije recién, es lo que parece justificar que Marx use la versión francesa para estos textos. Que hay que destacar entonces este concepto de medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así parece emerger un momento sincrónico. Si ustedes ven el esquema de arriba, sacando el modo de producción 0, es simplemente una anotación simple de lo que Marx dice. Y ahí empieza la secuencia diacrónica, ¿no? La sucesión de uno a otro. Es un poco más complejo, ¿no? Porque habla de un proceso de incubación, etc. Pero pesa eso. Cuando Marx introduce estos matices de las diversas tonalidades, sobre todo el concepto del milieu, aparece otro eje, que es el sincrónico. O sea, ¿qué pasa dentro de cada una de esas etapas? No solamente la movilidad de la sucesión, ¿no? Es esa marcha que parece irrefrenable, ¿no? Esa marcha, por otro lado, teleológica, ¿no? O sea, con estos matices parecería poder pensarse también en una especie de combinación de un eje horizontal con un eje vertical. Bueno, ¿qué dice Marx finalmente de la comuna rural rusa? Digamos que la comuna rural rusa, en un ruso que no es el mío, se llama Obshina. Obshina. O-B-S-C-I-N-A. Con alguna cosita por arriba.
La vecina. Y también Mir, tiene varios nombres. Básicamente, ¿qué es? El dueño de la tierra es el norte. Abajo, los que hacen el trabajo son los campesinos. Pero hay un cierto acuerdo entre los campesinos y el noble para que las decisiones principales las tomen los campesinos. Y son como colonos, ¿no? Y hacen el trabajo, generan un producto, lo venden y le dan una parte al dueño. Eso es la opción. Y toman esas decisiones con una especie de cierta democracia en común. La tierra se reparte anualmente, no hay un reparto definitivo, es una cosa importante, ¿no? Y eso es la opción. ¿Qué pasa? Eso es un resultado y producto de un modo de producción antiquísimo, de siglos. En 1861 se había producido el anuncio de la liberación de los asiáticos. Y eso realmente, más que fue tan positivo como negativo, porque cortó ese vínculo, ¿no? O sea, porque ya el campesino tenía que rearmar ese acuerdo con el noble para saber cómo directamente irse. ¿Por qué? Porque empezaba en Rusia, algo que ya había sucedido en Inglaterra y en Europa Occidental, en Francia, sobre todo Francia, la producción industrial, tecnológica del campo, cercados, uso de rotación de terrenos, de cultivos, abonos, etc. Sobre todo en Inglaterra, empieza a aparecer el especie de ingeniero agrónomo que es un gerente. El tipo contrata a una especie de CEO, ¿no? Para explotar económicamente eso y se introduce algo así como una modernización, ¿no? En lo básico que dice Marx, ¿no? Respondiéndole a Vega sobre la comuna rusa, le dice algo muy interesante. Dice, en cuanto a los campesinos rusos, dice, habría que transformar su propiedad común en propiedad privada. O sea, Marx distingue entre propiedad común, que tiene que ver con esos estadios más antiguos, cuasi naturales, propiedad privada, que tiene que ver con las separaciones, y la propiedad colectiva, que eso es lo socialista, comunista. No es lo primero, ¿no? ¿Por qué? No tengo tiempo de desarrollarlo, porque hay una cosa que ya no se tiene en cuenta, ¿no? Y Marx mucho no lo desarrolló. Es que para Marx el comunismo supone un individuo, ¿no? Y por eso supone la sociedad burguesa, que no se destruye totalmente, sino que pasa a otro nivel, ¿no? Como sucede con cada uno de los esquemas, ¿no? Incluso uno podría decir, el 1, si el 2 está en el 1, el 3 en el 2, el 4 en el 3, el 5 en el 4, todos están en el 1. ¿No? O en el 0, el que abre el fuego, ¿no? Bueno, entonces no es que hay una que viene, ¿no? Hecha la anterior, que vos tenés que irte, ahora vengo yo, sino que se incuba en ese y lo continúa transformándolo, pasándolo, como dice Marx, a una etapa superior. También hay que tener en cuenta que Marx no habla mal de todo tipo de propiedad, de todo tipo de propiedad privada. Él lo que critica la propiedad, la gran propiedad, que era el resultado de expropiar al pequeño propietario. Bueno, me quedan 10 minutos, ¿no? Bueno, para ir concluyendo, yo lo que sugiero ahora es examinar algunos tópicos de lo que Marx escribe en los borradores. En estas 30 páginas, ¿qué dice Marx de esta
Tengan en cuenta que si nosotros sacamos la palabra comuna rural, pues, tomamos la palabra pueblo y vemos el listado de atributos que están acá en juego, a favor, en contra, más negativo, más positivo, lo vamos a encontrar con discusiones contemporáneas. O sea, 2024, no sé, porque este año ya terminará este año. O es profesor. Y así lo repite. O es Como no hay segunda temporada, pasamos la primera y otra. Bueno, pero quizás lo más interesante entonces es lo que Marx expone en los borradores de la carta a muchos mensajes de la 30 páginas. Marx se pregunta si históricamente ha habido en muchos lugares, Marx está estudiando eso. En 1881 Marx está leyendo aquello que va a ser incluido en los cuadernos enológicos, sobre todo un autor que ahora voy a mencionar. Si históricamente, dice Marx, ha habido en muchos lugares propiedad común de la tierra y luego han desaparecido, ¿por qué no habría de suceder lo mismo en Rusia? O sea, no lo toma positivamente de entrar sin revisarlo. Dice, bueno, a ver cómo es. Respuesta. Dice, ¿por qué podría sobrevivir en Rusia esa comuna rural? Dice, hay una excepcional combinación de circunstancias. ¿Cuáles son? Esta, fíjense, ¿no? Gracias a la contemporaneidad de la producción capitalista, la comuna rural rusa puede apropiarse de todas sus adquisiciones positivas, sin pasar por sus peripecias terribles y espantosas. ¿Qué es lo que dice Marx? Como lo va a explicitar mejor enseguida. Sí, perdón por la palabra. Si la comuna rural rusa se moderniza, va a poder dar ese salto. Tómenlo como una palabra que no está. ¿No? ¿Por qué? Porque se va a beneficiar del capital, porque el capital está en su dinámica, está activo. ¿Y de qué se puede beneficiar la comuna rural rusa? De sus adquisiciones positivas, principalmente ¿cuáles para la tecnología? La tecnología. Marx creía, es una creencia importante, no sé si buena o mala, que se podía separar la tecnología del capital como fenómeno histórico global. ¿No? Desconectar la tecnología de lo malo del capital y usar esa tecnología en otro dispositivo social como puede ser el económico. Hay indicios al interior de su obra que esto no es posible. Y son clarísimos. O por lo menos son muy problemáticos. Otra cuestión que aparece en el texto tiene que ver con el lenguaje, porque aparece la palabra arcaico. No solamente eso antiguo, asiático, incluso algo previo, ¿no? Y eso tiene distintos orígenes, y uno, como les decía, tiene que ver con lo que Marx está estudiando y está leyendo. Y entre ellos, un antropólogo norteamericano, muy importante, que se llama Lewis Morgan. Morgan había nacido el mismo año que Marx, pero fallece en ese año cuando se escribe el Convenio, o sea, en 1881. En 1877 escribió una obra. Es un tipo con una gran formación en lenguas clásicas, ¿no? En lengua griega, y conoce muy bien la historia griega. Pero vivió con iroqueses, con la tribu Séneca en Estados Unidos, en la frontera con Canadá. O sea, el tipo hizo trabajo de campo. No era un hombre de izquierda, más bien sencillo a este fulano que no está sospechado de ser revolucionario. Escribe un libro muy importante que se llama Ancient Society, o sea, la sociedad antigua, con un subtítulo largo, y al final de su obra
describiendo las tendencias futuras de la sociedad occidental, que él ve como negativas, augura esto: vendrá un revival, será un revival, en una forma superior de libertad, igualdad y fraternidad. O sea, el programa de la Revolución Francesa, pero es otra libertad, otra igualdad y otra fraternidad. ¿Por qué? Porque es la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gentes. Eso es la gente, la gens romana, que aplica el concepto a esas tribus americanas, norteamericanas, ¿no? Y eso es parte de lo que Marx creía. El comunismo es un rival, un renacimiento, ¿no? Me pregunto, ¿Marx ultraconservador? ¿Por qué ultraconservador? Y porque ese revival es un revival de eso más antiguo, donde el hombre fue bueno, estaba unido naturalmente con los medios de producción, ¿no? Con sus congéneres. Le vendría un poco bien de Freud, nomás, ¿no? Bueno. El problema es que Freud tiene un camino similar a él. Claro, ¿no? Bueno, eso vos podés ilustrar. Otra cosa que Marx dice, todavía hay restos de este tipo de organización. Por ejemplo, en la tierra de él, en Trébez. Dice, bueno, porque mi papá me contaba que había comunas rurales en esa Alemania, ¿no? Que nació en el 18, o sea, hacia fines en 1818, o sea, a fines del siglo XVIII, que distribuían la tierra todos los años, la trataban en común, como signo de vitalidad. Otra cosa interesante es que Marx menciona a la comuna rural germánica. Yo sugiero no meternos acá, no lo voy a hacer porque no hay libro, además es un terreno peligroso. De hecho, hace poco un profesor, creo que de Harvard, escribió un libro, se llama El libro más peligroso del mundo. ¿Cuál es ese libro? Lo que cita Marx, que es el libro de Tácito. Las dos fuentes que hay sobre la comuna germana, antigua, de la época del Imperio Romano, de la República, del fin de la República Romana. Tácito y Julio César. Engels le va a dedicar unos textos posteriormente a esos germanos que son alemanes, si se quiere. Pero ¿por qué este profesor de Harvard, no me acuerdo cómo se llama, Kirby, no me acuerdo el nombre, dice, ¿por qué fue en su momento el libro más peligroso del mundo? Porque de Tácito se conservaba un manuscrito medieval. ¿Y quién buscaba eso? ¿Quién podía buscar eso? Los nazis, por supuesto. Y parece que Hitler estaba en Italia, no me acuerdo el nombre, está todo estudiado. Estaba en Italia y Hitler se lo pidió a Mussolini. Mussolini no se lo quiso dar. Y hubo un momento un poco de tensión por eso. Si ven la última de Harrison Ford, van a ver, son fuentes eruditas muy serias. Comienza en una pelea con nazis que se están robando, no sé, todo un tren con cosas antiguas. Dicen, tienen la lanza de Longino, que vivió a Cristo en el costado, y después aparece ese que se encontró en el fondo del mar, la antiquitera, ese aparato extraño. Al final de la película aparece Arquímedes y hablan en griego, una cosa de durar un minuto. Bueno, vamos concluyendo. Otra diferencia, otra anotación que hace Marx es la diferencia entre la India, que tiene un sistema particular similar, en verdad, y Rusia. ¿Pero cuál es la diferencia? La India estaba bajo el dominio británico. Y el dominio colonial británico, sobre el cual Marx escribió algunos artículos, ha ido barriendo con esa cultura comunal de base. En cambio, Rusia ha permanecido independiente y mucho más idiosincrático.
Bueno, en otros pasajes Marx avanza sobre esto que yo llamo modernización, ¿no? Hace más explícito esto, ¿no? Si la comuna rural rusa aprende a usar, a explotar el campo con la tecnología que ya estaba en Marx, se da cuenta que era agronomía, química, ¿no? Para enterarse de todo eso. Bueno, finalmente, ¿cuáles son los argumentos fuertes contra la comuna rural? Uno, el aislamiento. Están aisladas, separadas, por supuesto, en un país que es inmenso, una enorme planicie, están separadas y desconectadas. Y Marx habla de esas unidades utilizando la expresión que repite varias veces, que es microcosmos localizado. Microcosmos localizado. Bien, pienso, para pensar nosotros, en una especie de dicotomía barrio-mundo. Barrio-mundo. No sé si alguno vio la película Belfast. La película Belfast de Kenneth Branagh, hace un par de años, está ambientada en Irlanda del Norte, pero capital es Belfast, bajo dominio británico, ¿no? Y toda la acción de la película es una cuadra, con un chico. El personaje central es un chico, ¿no? Y de golpe, ¿no? Que lo terminado, aparece una manifestación de ira, ¿no? O sea, el ejército era una guerrilla, ¿no? Con los ingleses, o sea, el barrio y la situación del mundo, digamos, está todo mezclados, entra a una especie de supermercado, roban cosas, tienen todo, ¿no? Ahí es esa situación, ¿no? Mundo y barrio. Y finalmente los padres dicen, no podemos seguir, no vamos a vivir a Londres. ¿No? Y esta es una situación que dice, bueno, es como una especie no sé si de traición o qué sé. ¿Qué pasa cuando ese mundo se cierra, ¿no? Bueno, y por último, como cuestión, si se quiere, negativa, dice Marx, la comuna rural rusa carece de toda iniciativa histórica. ¿No? O sea, ese encierro, ese aislamiento, ese microcosmos cerrado, le impide ser mundo, ¿no? Le impide moverse dentro de una corriente histórica que vaya más allá de lo idiosincrático. Ahora voy a resolver esto y voy cerrando. Pero una cosa que llama la atención, que tiene que ver con esto se me ocurrió pensar, Marx de algún modo es ultraconservador, quiere regenerar algo. Bueno, acá aparece textualmente. La comuna rural rusa puede ser, dice Marx, el elemento regenerador de la sociedad rusa. Retomando un argumento de los populistas, porque es buena, porque es sana frente a una sociedad, la más elevada, la nobleza, que nada viene que corrupte, como decían los populistas, que son más anticapitalistas que los marxistas, porque Occidente también está corrompido. Bueno, yo creo que podemos concluir con dos cosas. La primera es una mención para ver si este Marx último es el de siempre y si es otro más. Si hay otro más o es el de siempre. O en verdad, el de siempre es otro más, ¿no? O sea que siempre está buscando, ¿no? Un par de cosas. ¿No? Bueno, el tomo 1, los especialistas dicen es la obra maestra. El tomo 1. Él dice eh, en, en un momento así una mención de estas organizaciones sociales más antiguas, que
la llamamos arcaicas, y que más avanzadamente se llamará arcaicas, dice esto, retomando una frase del texto del 59. Dice, es un preconcepto ridículo de muy reciente difusión el de que la forma de la propiedad común naturalmente originada o originaria sea específicamente eslava. O sea, que era lo que sostenían los populistas rusos. O sea, se autoadjudicaban en base a la comuna rural rusa una excepcionalidad histórica. Solo nosotros tenemos esto, solo tenemos campesinos buenos años. Y luego agrega esto, que es todo un problema para la comuna rural rusa, para esas unidades cerradas, ¿no? Que están en la base. Dice que esas formas antiguas, arcaicas, dice, o se fundan en la inmadurez del hombre individual, aún no liberado de su conexión natural con otros integrantes del género, o en relaciones directas de dominación y servidumbre, que era una de las acusaciones que hace más a la comuna, o opresión. Eso disperso, ¿no? Cerrado, es lo que hace falta, digamos, que articula naturalmente con el despotismo del ser. El despota manda, porque tiene todo eso disperso, desconectado y sin dinámica. Sin dinámica. Bueno, finalmente recordar que en el manifiesto del Partido Comunista hay una palabra muy rara. Es la palabra alemana latina, es idiotismus. Uno dice, bueno, qué desagradable esta palabra acá, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué Marx habla de eso? Porque habla del idiotismo de la vida rural. El idiotismo de la vida rural. Frente a una serie de páginas donde Marx hace una especie de canto al capitalismo que es tremendo, una cosa que dice, ¿este tipo está a favor o en contra? Y describiendo esa dinámica que tiene el capitalismo de rearticular todo aquello con lo cual se toma. ¿Y qué ha hecho? Ha sacado del idiotismo, ¿no? Ha hecho superar, ha hecho salir del idiotismo de la vida rural. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, ¿Quedó Daniel. alguien conmigo? Hay gente con vida. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, damos unos minutos para quienes quieran efectuar preguntas en relación con la conferencia de Daniel. Se agradece. Total, tenemos un par de horas más si quieren. No. Bueno, si alguien quiere preguntar, yo no alcanzo a ver acá. No hay nadie. Que escriban en el chat también. Pueden escribir en el chat también, o bien pueden también pueden hacer la pregunta oralmente, como quieran. También, por supuesto, los aquí presentes. Agregó, mientras tanto, les cuento que puso Juan José, mientras Bruminas, profesor Maracón, dijo que es el ejército revolucionario antes de que los días, cuando ingresaron a la ciudad. Muchas gracias. Sí. A mí me interesaría solo hacerte esta pregunta cuando inició la desarrollo del comunismo. Sí, que carece la dinámica histórica, ¿no es cierto? Más o menos. Más o menos, dicho así Sí. como las grandes. En verdad, él está criticando a los autopistas. Eso me parece. Pero podría ampliarse. Sí. A eso que decís vos Claro. también.
pero que derivan después en las utopías de Tablet y toda Claro, esa línea. todo eso En que en ese, el manifiesto le dedican un capítulo que tiene un título que nos deja la duda, así como Organizaciones Fantásticas de la Sociedad. claro. Ellos están al borde de volverse casi. Bueno, es un poco excesivo quizás, no sé, pero podría ser eso. Era critica sobre todo justamente ese carácter de esa razón que sería el idiotismo, en tanto que no están abiertos, es decir, porque el idiotismo tiene esa acepción de ser el idiota de nosotros con el sentido gusano, que sabe que no puede justamente interactuar con otros elementos. ¿no? Claro. Y Yo creo que el uso del idiotismo primero tiene un contexto lingüístico y alude a una expresión de un idioma que es muy difícil pasar a otro. claro, tal cual. Sí. O sea, que que queda el encerrado. idioma Sí, está como cerrado en su lengua. Tal cual. Pero primariamente la mención del artículo del 44 sobre ese comunismo tosco está dirigido contra el comunismo utopista o ese socialismo utópico que no dice está representado. ¿Cuál sería el carácter humano? Las necesidades, se habla de un ser humano que no tiene necesidades, que es bueno, ¿no? Y que se contrapone con lo otro, que el comunismo no es algo representado o imaginado por Marx, ¿no? Sino que está en la realidad, forma parte del movimiento histórico mismo. Pero bueno, tiene sus matices. Y que podemos pensar en crudo, capaz también. El término crudo también da esa Claro, sensación. sí. Se podría usar un término muy llano que es conservador crudo. Claro, Sí, totalmente. podría irse Claro. ese modelo crudo, está crudo. Claro. Sí. El traductor argentino que es especialista, es bueno. Sí, muy bueno. Uso primitivo, Sí. hay un matiz. Sí. ¿No? Parece, uno se aprovecha del trabajo del traductor. Totalmente. Uno sabe lo que viene. Después viene la crítica, ¿no? Claro, pero gracias a ese trabajo, no, ¿cómo es? Lo saben, ¿verdad? Aparecen cosas. Bueno, se agradece la conferencia. Aquí. Una pregunta. Richard Sennett, el sociólogo, el marciano, digamos, de información y todo, pensando en esa separación que vos, viéndola en la sociedad contemporánea, el capitalismo contemporáneo, es que escribe esa trilogía de lo que llama Homo Faber. Y propone en el primer tomo, propone para pensar la forma de volver a reunir el artesano. Sí. Aquel que lo único que le interesa es hacer bien lo que hace y de explorar todas sus capacidades, digamos. Lo cual implica que nuevas condiciones históricas requieren nuevos modos de pensar esa reunificación. Eso significaría que el comunismo no es una meta final, sino que es un desafío permanente a las condiciones históricas para tratar de lograr de alguna forma ese retorno. Y en segundo lugar, es posible pensar con los argumentos de Marx el lugar que la tecnología hoy ha ocupado, que es casi, digamos, el cerebro de la sociedad. Sí, bueno, lo primero, Marx habla del artesano, habla del virtuoso. No sé, la persona que sabe hacer muy bien algo, que es casi un artista. Dice, bueno, con la máquina ahora, el virtuoso es la máquina. El trabajador
va perdiendo habilidades, va perdiendo sutileza, va perdiendo precisión, y lo que va aprendiendo es a manejar la máquina o a cuidarla, a atenderla, a ser el supervisor, para que la máquina no cometa fallos, etc. Esto además tiene que ver con que Marx distingue entre trabajo y fuerza de trabajo. Y que el trabajador en el mercado de trabajo ya no vende un trabajo, por ejemplo, soy carpintero, soy arreglo, soy esto, sino vende la capacidad de hacer cosas muy variadas. Así que eso es un tema que está presente, y yo diría que el comunismo es un poco lo que decimos, lo que dice el texto es en la ideología alemana, es un estado de cosas que está actuando, digamos, ¿no? Es como si uno dijera, se me ocurre una frase un poco sencilla, ¿no? Pensando en la revolución, ¿no? ¿Qué diría Marx? La revolución es una cosa que se puede hacer si sucede, pero si no sucede, no se puede hacer. O sea, por más ansioso que uno esté, digamos, si no hay algo en la realidad que se esté moviendo en esa dirección, es inútil forzar la cosa. No va a pasar. Y esto es parte de la crítica a esos utopistas. Imaginan cosas que no tienen realidad, ¿no? Y que no están basadas en el conocimiento de la realidad que para más ya ve la economía política, ¿no? Y después de cuanto lo tengo, yo creo que sí, si lo tengo. Hay un libro que se llama Marx, pensador de la técnica, ¿no? Yo frase lo que yo costas accedidos, pero el libro no habla de eso. Es una introducción a Marx. O sea, el libro Marx, pensador de la técnica, necesita. Me parece que sí, hay elementos muy importantes. Marx de alguna manera vio algo, no porque fuera evidente, sino porque estaba sucediendo. Y ahí se mostró muy sutil en su análisis, ¿no? Cuando se produce esta separación, se genera una nueva cabeza, ¿no? Que lo deja al obrero sin cabeza. En la izquierda italiana se armó un gran lío hace unos años, está rebotando cuando el famoso fragmento sobre las máquinas, Marx habla de Gerard Pinter, que justamente es intelecto general, ¿no? Este es un poco ambiguo, ese intelecto general que ya no es ni tu cabeza, ni mía, las habilidades específicas, virtuosas, artesanales, incluso filosóficas o históricas o lo que fuera, sino es una especie de sometimiento a ese software general. Pero claro, como los operaristas italianos, tipo muy importante, Torinelli, ellos vieron que era algo colectivo, el colectivo es de todos, y de todos agarramos de ahí. Con un simplismo, esta gente es gente grande, sí, es muy grande, ¿no? Por eso digo, aparece la palabra colectivo y ya se están abrazando, ¿no? Cuando el texto de Marx da para pensar que, por ejemplo, Marx dice, el capital, la ciencia le resulta gratis. Es gratis. Y la utiliza conscientemente, y no es una cosa que uno entra y se corriente y queda la uso yo. No, ahí se juega el poder del mundo. No solo se juega el poder del mundo. Nosotros estamos todos protocolizados, todo lo que vivimos en la pandemia. Un ejercicio de eso. O sea, vos tenías que salir a la calle, al chino de la vuelta de tu casa, y te vestías como un astronauta. O sea, tenías que tener un protocolo para hacer eso, ¿no? Y ahora estamos llenos de protocolos acá. La máquina te pregunta, demuestra que usted no es humano. O que demuestra que usted no es un robot, ¿no? Entonces, tenés que demostrar a la máquina que no sos un robot. Entonces,
Yo, o sea, supera todo, digamos. Pero bueno, y lo hacemos, yo lo hago. Chiquero el cacho, no sé, esa pavada, qué sé yo. Cada vez son más precursivas. O sea, antes era hacer una cosa así simple y cada vez más complejo. Soy un ser humano, ¿no quieres que yo necesito algo más humano? Son cosas insólitas. No, si no pasás. Pero lo genial es que el robot quiere que demostremos que no somos robots. Claro. Y eso es lo que el Claro. aspecto, es Claro. qué elemento tiene humano para entender Claro. que no soy Claro, pero no me lo pregunta a mí porque soy el especialista en software. No, porque soy un usuario, claro, sí, un usuario. O sea, cualquiera. Sí. Es una cosa impresionante. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Tanto quienes estén aquí como quienes están en modo virtual. Muchas gracias y felicitaciones para el profesor Marta por su conferencia.